Finalmente, todo lo que está marcado por la gracia de Dios llega si tenemos vida, ¿verdad? Y hoy me siento muy feliz de que podamos estar juntos comenzando esta semana tan especial, que es una semana que tiene que ver con aquello que tanto necesitamos los seres humanos. Lo que el mundo hoy está necesitando es de la mayor esperanza. Y esa esperanza no tiene que ver con acuerdos políticos, no tiene que ver con descubrimientos científicos, no tiene que ver con riqueza, tiene que ver con fe, tiene que ver con esperanza, tiene que ver con Dios. La mayor esperanza tiene un solo nombre, Jesucristo. Y desde aquí queremos todos los días, estos días, estar juntos para poder reflexionar, para poder meditar en aquella esperanza que llena nuestro corazón, en aquella esperanza que da sentido a la vida. Hace algún tiempo leí una frase de uno de los psiquiatras reconocidos que decía que la neurosis de nuestro tiempo es el vacío existencial. La gente muere por falta de esperanza. Más allá de las enfermedades, más allá de la violencia, más allá del dolor, más allá de todo lo que amenaza con nuestra vida, el corazón humano necesita de esperanza. Y es por eso que hoy queremos abrir la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros encontramos la esperanza que necesitamos. Y antes de abrir la Biblia, quisiera pedirte que tú puedas acompañarnos para que juntos podamos orar. Oramos. Querido Dios, gracias por este momento tan especial. Hay cientos de personas que están desde sus casas participando de este programa. Tú conoces el drama de cada uno de tus hijos. Conoces el dolor, conoces la angustia, conoces el pesar, conoces los problemas. Probablemente hay personas que están en este momento hundidos en miseria, personas que tienen familiares en el hospital, personas que han perdido seres queridos, personas que tienen enfermedades mentales, personas que no pueden dormir, personas que están en depresión, personas que están con ansiedad, personas que están presentando cuadros terribles en la vida. Mas gracias porque cuando levantamos nuestros ojos a ti, tenemos esperanza. Y cuando nuestro mundo está yendo para abajo, nuestros ojos se elevan para poder ver de dónde vendrá mi socorro. Y mi socorro viene de Jehová. Y hoy queremos, Señor, que tú puedas fortalecernos, que nuestro corazón pueda tener esperanza, que la esperanza pueda iluminar en los momentos más oscuros de la vida, que hoy podamos comprender que hay esperanza para nuestra vida. No importa cómo ella puede estar. Hoy queremos comprender que tu gracia es la solución para nuestro mayor problema que nosotros tenemos. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu pueda abrazarnos, pueda acompañar a esa persona que está detrás de esa pantalla, acompañando este programa por redes sociales, acompañando este programa por cualquier otro medio de comunicación, y que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón. Y hoy podamos descubrir lo grandioso que es caminar con Jesús, lo grandioso que es el poder de Dios. Hoy queremos entender que tú no conoces lo imposible. Hoy queremos entender que no existe para ti un caso perdido. Hoy queremos entender que tu gracia puede transformar nuestra vida y puede sacarnos de la desgracia del pecado. Por eso pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte acerca de el mayor virus que realmente mata a las personas desde que Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén. El mundo está alarmado por una pandemia que día a día está matando a miles de personas. Nunca fue tan importante el cuidado de nuestra salud. Tenemos que acostumbrarnos a una normalidad diferente. Tenemos que acostumbrarnos a hablarnos en la distancia, a estar separados.
Gracias a Dios porque la tecnología por lo menos nos permite acercarnos un poco más y gracias por eso, por permitirnos que hoy podamos entrar hasta tu casa, hasta donde tú estás. Sin embargo, esta pandemia vino para decirnos también que nuestra vida es corta, que los seres humanos somos frágiles y que las mayores riquezas no pueden solucionar problemas humanos. Las mayores riquezas y el mayor poder pueden solucionar otras cosas, pero no los problemas humanos. Sin embargo, en el momento de la oscuridad, la esperanza brilla. Y sabes que todos fuimos infectados por un virus llamado pecado. El pecado, dice la Biblia, que nos destituyó de la gloria de Dios. El pecado nos alejó de Dios. El pecado nos llevó al camino de la muerte, de una muerte lenta, de una muerte del día a día. Y hay personas que hoy infectadas por el virus del pecado pierden sus familias, pierden su vida, mueren día a día. Ese es el mayor virus. Mas la solución para el problema del pecado es la gracia. Y a mí me encanta lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa dádiva es la gracia de Dios. Sabes, existen palabras en nuestro diccionario que no pueden tener un concepto específico o un concepto abarcando la grandiosidad de la palabra. Hay ciertas palabras inclusive que luchamos para dar un concepto, como la palabra todo y la palabra nada, porque ambas significan completo. ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Qué es nada? Nada es nada. Nada es nada. Completo es nada. ¿Y qué es gracia? Gracia nosotros lo traducimos como un regalo, como un presente, como algo que viene de Dios. Pero no existe en nuestro vocabulario palabras que puedan explicarnos lo que realmente significa la gracia de Dios. Nosotros podemos ilustrar, podemos intentar explicar la gracia de Dios, pero es que la gracia no se explica. La gracia es más o menos como los milagros. Un milagro no se explica. Un milagro se acepta, porque un milagro no tiene explicación. Es el rompimiento de las leyes naturales. La gracia de Dios, tampoco hay vocabulario humano para poder describir qué significa gracia. ¿Qué es gracia de Dios? Todo lo que mi mente entiende es que es un regalo de Dios. Y punto, ahí me quedo. Y que yo tengo que aceptar la gracia de Dios porque la gracia me salva. Pero ya te pusiste a pensar en el concepto que presenta el apóstol Pablo. Todos estamos infectados por el pecado. El pecado vino como una pandemia que alcanzó a toda la humanidad. Es tan destructivo y mata a las personas lentamente, pero la gracia de Dios viene a actuar no solo como vacuna. La gracia de Dios nos saca del territorio de la muerte a la vida. La gracia de Dios nos saca de la desgracia del pecado. Entonces, si el pecado mata, la gracia da vida. Por eso es que esto es una palabra importantísima, que tiene que ver con salvación, con el amor de Dios, que es ilimitado, inefable. No hay manera de poder explicar qué es gracia. Mi concepto es que es un regalo de Dios, pero no da para explicar más allá. Y ahora déjame explicarte por qué no se puede explicar la gracia. Porque todos al cielo llegaremos por gracia. Nadie llegará al cielo por mérito alguno. Y allí viene el asunto. Es que el cielo estará lleno de sorpresas. ¿Y cuáles serán las mayores sorpresas del cielo? Es que las personas que imaginamos que allí estarán probablemente no estén. Y personas improbables que ni siquiera pensamos que van a llegar al cielo, probablemente estén allí. ¿Cómo explicas eso? Una palabra, gracia. Hay personas que pueden estar llenas de buenas acciones, pero rechazan la gracia de Dios.
Y al rechazar la gracia de Dios, no existe una acción buena que te pueda llevar al cielo, porque llegamos al cielo por la gracia de Dios. Y hay muchos que confunden el concepto de gracia de Dios. Muchos piensan que la gracia de Dios es el permiso para hacer lo que quiero en la vida. Ah, Dios me salvó por su gracia, vivo como quiero, no respeto la ley, hago lo que quiero. Eso no es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene que entenderse en un concepto de dos dimensiones. La gracia que salva es la gracia que transforma. Repite conmigo, sé que estás ahí en casa, ¿sí? Muy bien, repite ahora. La gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Lo entendiste? ¿Y cómo me transforma la gracia? La gracia de Dios me coloca en armonía con la voluntad de Dios, con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Por eso es que la gracia de Dios transforma mi interior. Eso hace la gracia. La gracia que salva es la gracia que transforma. Nadie puede decir, fui alcanzado por la gracia de Dios y continúo viviendo como quiero. No, porque la gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Y cuáles serán las sorpresas en el cielo? Personas que probablemente pensamos encontrar allá no estarán porque ellos jugaron con la gracia de Dios o despreciaron la gracia de Dios o parece que recibieron la gracia de Dios pero no perseveraron en esa gracia. Sin embargo, otro grupo de personas que ni siquiera imaginamos que estarán allá, porque son personas para nosotros tan pecadoras, tan miserables, los encontraremos allí. ¿Cómo explicamos eso? Gracia de Dios. ¿Cómo explicas que un ladrón en la cruz, crucificado al lado de Jesús, un día estará en el cielo? Porque Jesús lo prometió. Después de una vida llena de equivocaciones, finalmente se arrepintió, aceptó la gracia de Dios y por gracia se salva. ¿Cómo explicas que hay otras personas que hicieron tantas cosas en la vida, probablemente buenas, pero que no lleguen al cielo, porque simplemente rechazaron la gracia de Dios? Voy a hacerte un ejemplo muy práctico. ¿Tú te imaginas el rostro de Esteban? Yo sueño cuando Jesús regrese, después de poder abrazar a Jesús, después de poder disfrutar ese momento tan especial y esperado y soñado por todo cristiano. Yo imagino ver el encuentro que va a tener Esteban, el primer mártir del cristianismo, frente a Pablo. Pablo era un asesino cuando Esteban murió. Esteban nunca supo que Pablo iba a llegar al cielo. Esteban murió sabiendo que Pablo estaba perdido, pero Pablo luego aceptó la gracia de Jesús. Fue transformado por esa gracia y al ser transformado por esa gracia, él es salvo. Se convirtió en el apóstol de los gentiles. Un asesino, Dios lo transforma en un predicador. ¿Cómo se llama eso? Milagro, sí, es verdad, es un milagro. Pero ¿cómo ocurre la transformación? Eso es la gracia. La gracia que salva es la gracia que transforma. Imagínate ese encuentro, Esteban abrazando a Pablo en el cielo. Uno muriendo por causa de su fe, el otro que en ese tiempo era asesino, pero ambos estarán en el cielo porque los dos fueron alcanzados por la gracia de Dios. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces, hablar el asunto de la gracia de Dios es un asunto tan delicado y tan especial que lamentablemente la gente desprecia, la gente rechaza. Y de esto se trata la vida. Esto es de vida o muerte. Ahora, yo quiero llevarte a un personaje bíblico para poderte explicar un poquito mejor la gracia de Dios. Sabes que en la Biblia yo encuentro hombres miserables, pecadores, pero ninguno como uno llamado Manasés. Manasés era como un monstruo. Manasés era un hombre con extrema maldad. Y yo cuando leo la historia de Manasés, yo pienso lo siguiente. Si Dios pudo amar a Manasés, Dios puede amar a cualquier miserable pecador.
Y si Dios pudo salvar a Manasés, Dios puede salvar a cualquier persona, no importa cómo esté su vida. Ahora, ¿cómo y por qué te estoy explicando eso? Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, y Segunda de Crónicas, capítulo 33, encontramos más o menos el resumen de la vida de Manasés. Cuando uno revisa la hoja de vida de Manasés, el currículum de Manasés, tú no vas a encontrar ninguna cosa buena. Nada, absolutamente. Cuando uno va a revisar la biografía de Manasés, lo único bueno que va a encontrar son dos cosas. Su familia, en primer lugar. Su padre se llamaba Ezequías y su madre se llamaba Jefsiba. ¿Quién era Jefsiba? Jefsiba era hija del profeta Isaías. Ahora, para que pueda reflexionar conmigo en lo siguiente. Manasés venía de una familia correcta, de una familia que temía a Dios. Venía de un buen hogar, pero lamentablemente no siguió ese camino. Tú sabes que Ezequías es considerado uno de los 3 mejores reyes que tuvo el reino de Judá. Sin embargo, su hijo Manasés está dentro de uno de los 3 peores reyes que tuvo Israel. ¿Cómo entonces de una familia tan buena puede salir un hijo tan malo? ¿Cómo explicas todo eso? Él creció conociendo de Dios, creció adorando a Dios. ¿Cómo poder explicar hasta dónde el pecado te puede deformar? Cuando te lleva lejos de Dios, tú no sabes lo que eres capaz de hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa con el cual estamos infectados y todos tenemos, cuando no tiene el control del Espíritu de Dios, es capaz de hacer las cosas más horrendas de la vida. Manasés fue considerado uno de los 3 peores reyes de Israel. Y él reinó durante 55 años, pero hizo crueldades. ¿Sabes lo que hizo Manasés? Manasés no solamente cometió pecado él, sino que él también llevó a cometer al pueblo rebeldía abierta contra Dios. Y él se comportó como uno de los que no conocía a Dios. Él no solamente negó su fe, él se comportó peor que alguien que no tenía ningún conocimiento de Dios, porque él no solamente adoraba a los dioses cananeos, él buscaba otras divinidades para rendir culto. Ahora, fíjate una cosa, entre las cosas terribles que hizo Manasés, él no solamente abandonó la fe, él también obligó al pueblo de Dios a negar su fe, prohibió el culto a Dios. Mira hasta dónde puede llegar una persona. Y para que esto quede todavía más claro, Segunda de Reyes 21:6 dice que él incluso llevó a sus hijos como sacrificio a sus dioses. O sea, perdió toda sensibilidad. Quemó a sus hijos. Una costumbre pagana, antigua, era colocar a los bebés en los brazos ardientes de un ídolo de metal. Y Manasés colocó a su hijo, hizo pasar a sus hijos por fuego. ¿Qué nombre tú pondrías a este? ¿Este es un sádico? ¿Este es un criminal? ¿Quién es este? Que ni siquiera tiene amor por sus propios hijos. Pero eso no es todo. ¿Sabes lo que hizo? Él colocó la forma femenina de Baal, que era una diosa pagana, y lo colocó en el templo donde se adoraba a Dios. Esto es una provocación abierta a Dios. Quitó el arca de la alianza, donde Dios hizo un pacto con su pueblo, y en lugar del arca de la alianza colocó un ídolo. Entonces, con toda esta biografía, uno puede decir, pues bueno, él está perdido, está completamente perdido. Pero ahí voy a lo que quiero explicarte hoy. Hay algo que no entendemos y es gracia.
¿Qué cosa es gracia? Gracia es que Dios no te abandona a pesar de la maldad que hagas. Eso yo no lo puedo entender. Mira, Manasés se degradó tanto. Fue hasta el último degradé de la maldad que pudo cometer. Y aún así, Dios lo amaba. Entonces, ¿cómo poder explicar eso? ¿Cómo Dios me ama a pesar de mis acciones? Claro que a Dios le entristece mucho lo que haces. A Dios le duele mucho tus acciones. Pero nunca dudes que Él te dejó de amar por aquello que hiciste. ¿Y sabes qué cosa es lo que Dios hace por amor? Llama nuestra atención. ¿Cómo llama nuestra atención? Y aquí yo voy a hablar sobre un tema que probablemente hoy va a tocar mucho nuestro corazón. Dios llama la atención de las maneras que menos imaginamos. Por ejemplo, Dios llama nuestra atención desde que acordamos, desde que abrimos los ojos. Cuando tú pasas por la calle y escuchas un ruiseñor cantar, Dios llama tu atención para decirte, alaba como este ruiseñor lo hace. Dios llama tu atención a través de las bendiciones que te da. Te da trabajo, te da familia, te da vida, te da salud. Dios llama tu atención, pero tú sigues rebelde. Entonces, Dios susurra en el silencio, en la prosperidad, pero el ser humano a veces no lo escucha. Y Dios, por amor, esto es gracia, por amor, para llamar nuestra atención, cuando nosotros no estamos dispuestos a obedecer, a escuchar la voz de Dios, por amor, Él va a permitir circunstancias duras en la vida para decirnos simplemente, te alejaste mucho. No quiero decir que todo el dolor que existe en este mundo viene de parte de Dios para llamar la atención. No quiero decir eso, porque hay tanta gente inocente, justa, hay tantos cristianos que sufren, pero el mal en este mundo ha generado el dolor y a veces Dios usa el dolor para llamar nuestra atención. Yo llamo el dolor como el micrófono de Dios para un hombre sordo, para una mujer sorda que no quiere escuchar su voz. Entonces Dios tuvo que llamar la atención de Manasés. ¿De qué manera? A través de los problemas, a través de las dificultades. ¿No será que el dolor que tú estás pasando hoy es el megáfono de Dios para alcanzarte? ¿No será que la crisis que estás pasando hoy es el grito de Dios para decirte te amo? ¿Porque estás sordo espiritual? ¿Porque te alejaste mucho de Dios? ¿No será que Dios hoy está intentando llamar tu atención también de esa manera? Ahora, fíjate, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, encuentro que Manasés aprendió en la prosperidad o en la adversidad lo que no aprendió en la prosperidad. Y aquí yo quiero decirte un asunto muy importante. Dios puede sacar lo mejor de las peores circunstancias. ¿Me estás entendiendo? Dios puede sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y lo peor del ser humano puede ser lo mejor para ti. Porque muchos a través de las circunstancias difíciles de la vida se encuentran con Dios. Manasés significa aquel que se olvida. Y claro que Manasés se olvidó de Dios. Y al olvidarse de Dios hizo tanta maldad. Se alejó tanto. Hasta que yo leo lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, a partir del versículo 10. Y Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército de los sirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, lo ataron y lo encadenaron y lo llevaron para Babilonia. Antiguamente, cuando a alguien lo llevaban capturado como prisionero, lo perforaban la nariz y el labio superior
y cuando lo perforaban, por allí pasaban un gancho y a través de ese gancho lo amarraban a una correa. Es así como eran llevados los prisioneros, eran tratados como animales. Era la mayor humillación. Y aquí el rey de Asiria, Esarhadón, lleva entre sus conquistas a Manasés. Y Manasés, cuando está humillado, cuando está derrotado, cuando entiende que está en la miseria, en la derrota, cuando está en la mayor humillación de su vida, él se acuerda de Dios. Uno puede decir, qué bueno, ahora sí lo está pagando todo lo que hizo. Pero quiero decirte una cosa, que lo que para nosotros es el fin, para Dios puede ser el comienzo. Lo que para ti puede ser el capítulo final, Dios lo puede revertir para algo bueno en la vida. Y esa terrible experiencia hizo que Manasés pueda arrepentirse. Mira lo que dice el versículo 12. Dice así: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová y se humilló en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, él fue atendido porque Dios escuchó su oración. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Cuando yo leo este texto, yo digo, bendito dolor que llega a nuestra vida para decirnos que necesitamos de Dios. Bendita crisis que nos hace orar más. Y no digo bendito porque me gusta el dolor. Lo digo bendito porque muchas personas a través del dolor tienen su encuentro con Jesús. Porque no hay otra manera. Es allí en el dolor donde Manasés suplicó a Dios. Y cuando suplicó a Dios, se humilló delante de Dios. Y cuando se humilló, Dios lo escuchó y él se convirtió. ¿Por qué tuvo que gastar toda su vida hasta llegar al fondo del pozo? Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos aprendemos las mayores lecciones de la vida en el dolor, en las crisis, en la angustia, en la miseria. Ahora, fíjate una cosa. Él volvió a Dios. Sin embargo, hay algo que el pecado deja. ¿Y sabes qué cosa deja el pecado? Marcas que te van a acompañar toda la vida. ¿Cuáles fueron una de esas marcas? Su hijo Amón nunca volvió a Dios. Qué triste, ¿verdad? A pesar de todo lo que Dios hizo para salvarlo, su hijo se rebeló completamente. Pero ¿cuál es la segunda marca? La segunda marca era las cicatrices que quedaron entre sus labios y su nariz. Nunca pudo borrar eso. A veces las cicatrices de la vida nos enseñan de dónde Dios nos sacó. Nos hace recordar de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántas marcas quedan en la vida por nuestra rebeldía? Yo imagino un día el nieto de Manasés, allí sentado al lado de su abuelo, diciendo, abuelo, ¿qué te pasó en la nariz? ¿Qué te pasó en el labio? ¿Por qué tienes esas marcas? Y imagino a Manasés explicando, ese es el fruto de mi rebeldía. Ese es el resultado de vivir lejos de Dios. Porque hay marcas que nos acompañan siempre en la vida. Y sabes que Dios nunca abandonó a Manasés. Dios nunca te va a abandonar. Él te va a insistir hasta el último minuto de la vida. Él va a hacer todo para salvarte. Eso se llama gracia. No importa dónde has caído. La gracia de Dios te puede restaurar. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 23, dice que muchos son arrebatados del fuego, chamuscados pero salvos, arrancados del fuego, de lo que estaban perdidos, pero salvos porque aceptaron la gracia de Dios, porque se humillaron, porque reconocieron. Dios no cambia a pesar de la terquedad humana, a pesar de la rebeldía humana. Dios te ama.
La parte más linda de esta historia es que Dios nunca te abandona. Por eso es que ningún lenguaje puede describir el amor de Dios. Nosotros no amamos así. Nuestro amor es interesado. Nuestro amor está manchado con el egoísmo. Pero el amor de Dios no conoce límites y Él quiere salvarte. Por eso Él llama tu atención. Y hasta va a permitir circunstancias difíciles en la vida porque no quiere que tú puedas perderte. Él quiere salvarte. ¿Sabes? Tú puedes aventurarte, tú puedes apartarte de Dios, tú puedes arruinarlo todo. Pero si te humillas y vuelves a Dios, Dios siempre estará dispuesto para poder recibirte. Y una cosa te voy a decir, no hay grado de maldad que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. Eso es gracia. Y Dios te ama. No importa cuán desviado estés. No importa tu incredulidad. No importa tu improbabilidad. No importa lo que la gente piense de ti. Nada de lo que hagas hará que te ame menos. Pero hay una cosa que tú tienes que hacer. No rechazar la gracia de Dios. No desprecies la gracia de Dios. No des la espalda a la gracia de Dios. Déjame darte un consejo. No esperes estar derrotado para humillarte. No esperes estar en el pozo de la angustia para reconocer quién es Dios. No esperes caer en la profundidad de la vida para buscar a Dios. Recuerda que la rebeldía y la desobediencia trae consecuencia. Recuerda que el pecado deja marcas. Rechazar la gracia te lleva a la mayor desgracia de la vida. La mayor tragedia es vivir sin Dios. La mayor tragedia es rechazar la gracia de Dios. Mas hoy quiero decirte, si hubo alguien que no tenía probabilidad para ir al cielo, era Manasés. Pero la gracia de Dios lo alcanzó. Y cuando la gracia de Dios te alcanza y tú estás dispuesto a aceptarla, tú puedes llegar al cielo. No importa dónde hayas caído. Por eso el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Para aquel que se siente culpable, para aquel que se siente sin derecho, para aquel que se siente que ha ido lejos, para aquel que se siente comiendo el polvo de la derrota, para aquel que está arrastrándose por la vida, para aquel que siente que arruinó todo, para aquel que mira que su vida está hecho pedazos. Yo conozco un artista que puede juntar tus pedazos y hacerte la obra más linda de tu vida. La gracia de Dios no solo te salva, también te transforma. Y hoy esa gracia está disponible. El cielo estará lleno de pecadores arrepentidos. Y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que rechazaron la gracia de Dios. Por favor, no te atrevas a rechazar el amor de Dios. Y los brazos de Dios todos los días se extienden y todos los días llama tu atención. ¿Tú crees que es casualidad que hoy estés viendo este programa? ¿Tú crees que es casualidad que estés al otro lado de esta pantalla? No, Dios llamó tu atención y Dios hoy quiere transformar tu vida. Dios hoy quiere reconstruirte. Dios hoy quiere restaurarte. Dios hoy quiere levantarte.
Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en ti. Y el mayor milagro es transformar tu corazón lleno de pecado a un corazón emblanquecido por su sangre. Dios quiere sacar